Buenas tardes, estimado grupo. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Espero que se encuentren bien en lo posible. Continuando con la programación académica, les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase en vivo del módulo 4, Psicoterapia Grupal. En la clase de ayer nos enfocamos en conocer el objetivo de este módulo, así como el contenido teórico general del mismo. Abordamos los conceptos generales de psicoterapia grupal y psicoterapia vincular desde distintos enfoques teóricos, el modelo vincular estratégico de Campuzano, breve historia de la psicoterapia grupal en el mundo, la definición de grupo, clasificación de grupo y técnicas de intervención en los grupos terapéuticos desde el enfoque psicodinámico y el enfoque sistémico, así como los objetivos de la intervención en la psicoterapia grupal. Hoy voy a explicarles la metodología para la realización de la actividad de evaluación correspondiente al momento 3 del informe técnico. El mismo tiene como fecha de entrega el próximo martes 7 de julio, así que hay tiempo suficiente para incorporar lo solicitado en sus trabajos. El momento 3 viene a ser la continuación de lo que han venido trabajando en sus momentos 1 y 2. Aquí van a incorporar otros elementos que ahora les voy a explicar. Deben revisar el ejemplo que se les dio para la realización del momento 3. En este momento 3 van a realizar el desarrollo de la propuesta. Este momento 3 incluye desarrollar el informe técnico, el cual se centra en describir en detalle la propuesta de intervención y consta de los siguientes elementos principales. En primer lugar, el plan de acción. El plan de acción es esencialmente el programa de intervención detallado con todos sus elementos. Este plan de acción debe basarse en el cuadro sinóptico que ustedes presentaron en el momento 2. ¿Cuál es el contenido de este plan de acción? Debe contener el objetivo general, de acuerdo a los títulos que ya les fueron aprobados, establece el propósito principal de la intervención. Con respecto a los objetivos específicos, van a detallar las metas concretas que se buscan alcanzar para abordar la problemática que ustedes proponen. Las acciones terapéuticas, que consiste en describir las intervenciones y las técnicas terapéuticas específicas para cada objetivo específico. Los cambios esperados, esto se refiere a indicar y describir los resultados o las modificaciones que se prevén lograr con las acciones terapéuticas. Con respecto a los recursos necesarios, estos son los elementos que se requieren para que su trabajo pueda planificarse, ejecutarse y cumplir los objetivos. En este sentido, van a enumerar los materiales que necesitan, los equipos, el personal o el recurso humano y otros elementos que ustedes requieren para la implementación de su propuesta. Duración y tiempo de aplicación. Esto es el momento en que sucede o en que ustedes planifican realizar cada cosa y el tiempo específico. En este sentido, deben detallar y especificar la extensión de su programa y la calendarización de sus acciones, es decir, proponer fechas, momentos,
cuáles son las secuencias y el orden de sus actividades. Con respecto a lo que son las recomendaciones y el mantenimiento, deben sugerir estrategias para asegurar la continuidad de los cambios a largo plazo. Este plan de acción debe presentarse de acuerdo con el formato establecido por la universidad, que usualmente va descrito en forma horizontal. Y esta se los voy a incorporar una vez finalizada la clase, que dice ver anexo 1. Ahora bien, con respecto a lo que son las estrategias de intervención, este es el conjunto de líneas de acción generales que se diseñan para lograr los objetivos de un proyecto o proceso terapéutico. Por ejemplo, siguiendo el objetivo referido a qué se quiere lograr, las estrategias de intervención son cómo van a lograr ese objetivo. En la sección de las estrategias de intervención van a explicar detalladamente, es decir, el paso a paso de cada una de las acciones terapéuticas planteadas en el programa de intervención. Se debe proporcionar una descripción concisa de cada estrategia o técnica terapéutica a utilizar. Con respecto a la extensión de este punto, es decir, de las estrategias de intervención, la descripción no debe exceder una página o como máximo 2 páginas. Ahora bien, con respecto a lo que es el elemento denominado factibilidad, esto es el proceso de análisis que se hace antes de iniciar un proyecto y consiste en preguntarse qué pueden hacer en realidad con su propuesta. En este orden de ideas, esa factibilidad consiste en evaluar la viabilidad del programa de intervención. Se justifica la factibilidad en 4 aspectos claves. Si estamos hablando de la factibilidad técnica, pues allí van a describir lo que es la disponibilidad de los conocimientos que tienen, las habilidades, las tecnologías y los recursos técnicos necesarios. Esto es saber si tienes la evaluación y el protocolo de intervención del tema de tu proyecto. Y voy a tomar uno de los títulos que publicaron, de los títulos que están aprobados, Programa de Intervención Psicológica para la Reducción del Estrés Laboral en Psicólogos. En este sentido, ustedes deben evaluar si cuentan con los cuestionarios o las escalas de evaluación del nivel de estrés laboral, si hay específicamente para psicólogos o si hay de manera general. Ustedes van a evaluar cuáles son los otros cuestionarios que hay también para evaluar el afrontamiento del estrés, que de acuerdo a esa medida, ustedes van a poder establecer o bien sea su objetivo general. Si estamos hablando aquí en este programa de intervención psicológica para la reducción del estrés laboral, me atrevo a afirmar que una de las justificaciones es que se ha encontrado un alto nivel de estrés laboral en psicólogos y que los puede hacer proclive a padecer el síndrome de Burnout. Y los protocolos de intervención deben conocer cuáles son los protocolos de intervención para la reducción del estrés laboral, bien sea a través de talleres, a través de entrenamientos en gestión del estrés. Eso es lo que ustedes van a desarrollar. Con respecto a la factibilidad económica, esto es poder establecer el análisis de los costos y los beneficios del programa. Y cuando se hablan de los costos, esto es relacionado con el costo económico. ¿Cuáles son los honorarios?
los materiales que ustedes van a utilizar en su proyecto, en el caso de que estén, por ejemplo, si se le vaya a pagar al facilitador o si vayan a requerir materiales, hojas, lápices, laptop, manuales, pues esto debe ir en esa factibilidad. La factibilidad operacional. Esto se refiere a la posibilidad de implementar el programa en el contexto específico, considerando los recursos humanos y la infraestructura con la cual cuenta. Es decir, si usted en la realidad cuenta con el equipo, con el tiempo y la logística para llevar a cabo este programa de intervención. Se requiere, por ejemplo, en el caso de ese programa de intervención psicológica para la reducción del estrés, deben ubicar si tienen facilitadores que sean especialistas en el área de estrés laboral y que además tengan experiencia clínica. Se va a requerir, como en todos los programas, si son programas grupales, porque aquí hablan de psicólogos, entonces toda formación o todo programa debe tener un facilitador y un cofacilitador o un facilitador y uno o más cofacilitadores. Esto va a depender del tamaño del grupo. Si hablamos de un promedio de 15 a 20 participantes, entonces con un facilitador y el cofacilitador estaría bien. Si hablamos de más participantes, tendríamos que incorporar otro u otros cofacilitadores. El tiempo. Esto es establecer las sesiones de ese programa de intervención, cuántos minutos se va a llevar, cuántos días, o si es un formato intensivo para establecer su programa. Dentro de la factibilidad operacional deben especificar si se dispone del espacio físico, si se dispone de los materiales, si se dispone de la logística, hablando de logística, entendiendo si requieren hojas, si requieren algún tipo de aparato para reproducir música, en el caso que les estoy mencionando, si tienen que aplicar escalas para medir el estrés, si necesitan repartir refrigerios, si este programa o este tiempo de intervención es largo, los formatos de registro de asistencia y todos los materiales que se requieran para la aplicación de ese programa. Además, dentro de esta factibilidad operacional, cuando son programas de intervención psicológica, además de los cofacilitadores, es importante tener una red de apoyo en el caso de que se presente una situación de crisis o contención en caso de desborde o que se abran procesos tal como lo describen los enfoques humanistas, es decir, que usted está aplicando una técnica y eso conmueva tanto a su facilitado que usted tenga que detener la sesión de trabajo para hacer la contención necesaria. Entonces, no solamente son el facilitador y los cofacilitadores, sino psicólogos especialistas que puedan dar este tipo de contención. Por eso estos programas deben estar bien estructurados y bien sustentados desde la teoría. Otro de los aspectos a considerar dentro de la factibilidad es la legal, y esto se refiere al cumplimiento de las normativas y regulaciones pertinentes, es decir, revisar y considerar si van a necesitar usar consentimientos informados escritos, o la autorización de las instituciones para aplicar sus programas de intervenciones. Por allí hay otro título, por ejemplo, que leí, Intervención psicológica para estrategias de afrontamiento ante conductas disruptivas escolares en docentes. En este caso, ustedes requerirían pues la autorización de la institución o el colegio para poder aplicar su programa de intervención y además considerar cuáles son los artículos a los cuales ustedes les van a dar cumplimiento dentro del código de ética del psicólogo. Esto debe estar dentro de su informe técnico. Con respecto a la extensión, la sección de la factibilidad debe limitarse a una página.
Es decir, que esa redacción debe ser concreta y concisa, pero que además ustedes pueden especificar todos estos elementos que yo les estoy describiendo. La otra parte de la propuesta son los aportes. Los aportes van a representar todas esas contribuciones que tiene su trabajo y que pueden incluir las conclusiones principales del estudio, es decir, que obtuvo usted con la realización de esa propuesta, justificación de la relevancia del estudio, es decir, describir la importancia que tiene para el contexto poder realizar esa propuesta de intervención. Resumen de los hallazgos más importantes, esto es después que realicen su propuesta, pues describir cuáles aquellos elementos que ustedes les llamó la atención y que además resultaron o contradictorios o que resultaron asemejarse a lo que ustedes encontraron en su revisión teórica. Recomendaciones derivadas de la investigación. Esto, cuando son propuestas de intervención o estos programas de intervención que se aplican, los resultados siempre nos van a dar parámetros para sugerir otras investigaciones u otras estrategias si nosotros decidimos aplicar el mismo programa. Por ejemplo, sigo con el título que tomé del programa de intervención psicológica para la reducción del estrés laboral en psicólogos. Un aporte sería reducir los síntomas de burnout y ansiedad en el grupo de psicólogos, aumentar recursos de autocuidado, que además ya por la naturaleza de nuestro trabajo podemos tenerla, tener o desarrollar estrategias de descarga entre consultas para evitar el estrés laboral o la prevalencia del síntomas del síndrome de burnout. También puede ser un aporte mejorar la calidad de las atenciones clínicas, romper el aislamiento, que es algo que suele prevalecer, sobre todo en los psicólogos que trabajan en consultorios, no tanto los que trabajan en instituciones, además de fortalecer o ampliar las redes de apoyo. También se pueden mencionar los aportes en los diferentes campos. Si es el aporte al campo de ciencia, pues sería en este caso romper con el paradigma de que los psicólogos son fuertes y que no se cansan. Si es un aporte a la comunidad científica, podría ser el hecho de que si su estudio, su propuesta tuvo buenos resultados, se puede replicar el modelo de cuidado del cuidador referido a este programa de intervención del estrés laboral, y el aporte a la sociedad sería pues tener psicólogos más regulados en condiciones de situaciones de alto estrés laboral. ¿Cuál sería la extensión de estos aportes? Es importante que ustedes sepan que esto igualmente debe estar bien organizado, bien estructurado y que deben estar escritos de manera concisa. No van a exceder los 3 párrafos o una página. Ahora, ¿cuáles son los elementos adicionales para la entrega final? En este momento 3 toca la versión preliminar, es decir, que ya nos vamos acercando hasta el trabajo final. Además, en el momento 3, el informe técnico debe incluir, por supuesto, el momento 1 y el momento 2 corregidos. Los otros tutores que estuvieron a cargo de los otros módulos les debieron hacer correcciones de sus proyectos o de sus trabajos. Estos los van a ir incorporando en esta entrega del momento 3. Recuerda que deben seguir la portada institucional que debe seguir, los lineamientos de las normas de la universidad, el índice general con todos los aspectos que lleven desarrollados. Ya pueden ir haciendo para este momento su resumen en español, que debe contener una extensión máxima de 250 palabras, además de las palabras claves que ya sabemos que están entre 3 palabras y 10, el abstract en inglés, cuya extensión máxima también es de 250 palabras.
posterior a ello, la introducción. En esta introducción, recuerden que no hacen definiciones, sino que van a describir cómo es la visión general de su informe, por supuesto basado en el tema que ustedes están desarrollando. Deben incluir el propósito de su propuesta de intervención, el alcance del tema, los referentes de la revisión documental y la estructura del documento. Esta estructura del documento es describir y nombrar cuáles son los aspectos y los elementos que se va a abordar en su informe. La introducción debe tener una extensión máxima de una página. También debe incluir sus referencias bibliográficas. Ya sabemos que esto debe estar sustentado y alineado a las normas institucionales. Pueden considerar en este informe, es opcional, incluir sus anexos. Sus anexos son cartas de consentimiento informado en el caso de que lo requieran, como ya les había mencionado, los modelos de cuestionario, porque antes de nosotros hacer una propuesta de intervención, recuerden que debemos evaluar, entonces los modelos de cuestionarios o de evaluación que ustedes vayan a utilizar de acuerdo a su tema, deben incluirlos como anexos. Los anexos no se cuentan dentro del límite de páginas del informe. ¿Cuál es la extensión total del informe? El contenido desarrollado no debe superar las 15 páginas. Con respecto a lo que es el momento 3, siguiendo esta guía, pues podrán estructurar y desarrollar el momento 3 de su informe técnico de manera efectiva y completa. Este es la plantilla del plan de intervención, que es el anexo 1. Se los voy a dejar allí mismo en la descripción de la tarea o en las actividades a desarrollar para que lo tengan a la mano, lo bajen y lo puedan incorporar a su informe. Ahora bien, para que nos vayamos ubicando en lo que hablamos ayer, siguiendo la línea y el tema, que es la psicoterapia grupal. La psicoterapia de grupo es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de personas o pacientes, aunque no solo se reduce a estos. Se pueden emplear los grupos tanto con propósitos terapéuticos como con propósitos educativos o la combinación de ambos. Algunos grupos tratan de ayudar a las personas a ejecutar cambios fundamentales en sus formas de pensar, sentir y comportarse. Otros grupos, con una orientación más educativa, enseñan a sus miembros habilidades específicas de manejo. Los objetivos de los grupos de psicoterapia abarcan un amplio espectro. En uno de los extremos encontramos las ambiciosas metas de los grupos interactivos de larga duración, es decir, aliviar los síntomas y cambiar el carácter, que serían los grupos de corte psicodinámico. En el otro extremo se encuentran los grupos de objetivos más limitados, aunque cruciales, de la recuperación de la función y de la preparación para el alta, tal como puede suceder en los grupos de terapia para pacientes que están en situación de hospitalización o, como lo venía hablando ayer, estos grupos que derivan de los primeros auxilios psicológicos. Teóricamente, los miembros deciden por sí mismos las metas específicas de su experiencia grupal. Algunas metas generales que comparten los miembros de terapia de grupo son aprender a confiar en sí mismo y en los demás, lograr un autoconocimiento y desarrollar la sensación de una identidad propia única, reconocer las similitudes de las necesidades y los problemas de los participantes y desarrollar una sensación de universalidad, que ya lo mencionamos en la clase de ayer, aumentar la autoaceptación, la autoconfianza y el respeto a uno mismo para lograr una imagen propia.
buscar formas alternativas para manejar los aspectos evolutivos normales y resolver ciertos conflictos, aumentar la autodirección, autonomía y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, ser consciente de las posibilidades propias y actuar en consecuencia, elaborar planes específicos para modificar algunas conductas y obligarse a uno mismo a mantener dichos planes. Por ejemplo, aquí estarían estos grupos como Alcohólicos Anónimos, que tiene toda una estructura como la de los 12 pasos. Aprender habilidades sociales más efectivas, sensibilizarse ante las necesidades y sentimientos de los otros, aprender a enfrentarse a los otros directamente con cautela, cuidado y honestidad, superar la mera búsqueda de las expectativas ajenas y aprender a vivir con expectativas propias, clarificar los valores propios y decidir si se modifican y cómo hacerlo. Cuando nosotros hablamos de grupos, estos también están marcados por su duración y temporalidad. El marco temporal de un grupo de psicoterapia consiste en la duración de la vida del grupo, el número de las sesiones durante las cuales se reunirá y en la duración de la estancia de los miembros del grupo. Es decir, si son de esos grupos que tienden a rotarse, las personas que van y vienen, el ingreso puede ser voluntario siempre que cumplan algunas características. Ambos factores, es decir, lo que tiene que ver con el tiempo y la duración, se entrelazan con el escenario clínico y los objetivos del grupo y ambos varían ampliamente. La psicoterapia del grupo se emplea en un gran número de escenarios clínicos con probado grado de eficacia. Utiliza diversos factores terapéuticos o mecanismos de cambio, muchos de ellos exclusivos, y la pauta la va a marcar el ritmo del grupo. Algunos de estos factores terapéuticos, tales como la universalidad, el altruismo, la catarsis y la transmisión de información, se encuentran ampliamente en muchas clases distintas de grupo. Mientras que el potente, aunque a menudo mal interpretado, factor del aprendizaje interpersonal, exige un terapeuta hábil y experimentado que trabaje en un escenario interactivo especializado. Diversas constelaciones de esos factores terapéuticos operan en el seno de distintos tipos de grupos en momentos diferentes. Todos los clínicos deberían estar familiarizados con las técnicas e intervenciones específicas utilizadas en la psicoterapia de grupo, que incluyen el trabajo en el aquí y en la ahora, que ya les expliqué ayer, era ubicarse en el momento presente, la transparencia del terapeuta y el empleo de diversas ayudas de procedimiento. Pueden modificarse las técnicas fundamentales para adaptarlas a cualquier escenario grupal especializado, desde el grupo de pacientes internos graves hasta el grupo de orientación sintomática de pacientes externos. Esto quiere decir que aunque existen algunas técnicas, por decirlo de alguna manera, estándar, pues nosotros las vamos a ir ajustando de acuerdo a las particularidades o al objetivo del grupo. De hecho, el poder de la terapia de grupo reside en su capacidad de adaptación. Es un modo flexible y eficiente de psicoterapia que puede acomodarse a una amplia gama de escenarios, objetivos y pacientes. Siendo así, esto sería una coincidencia con la que es la psicoterapia individual. Recuérdense que en la psicoterapia individual, aunque tengamos un número de sesiones estándar, pues finalmente la pauta nos las va a dar la caracterización de cada uno de los pacientes. En el caso de los grupos, esto no deja de ser igual. La pauta del funcionamiento, el tiempo, la duración y los objetivos nos los va a ir dando la caracterización del grupo. Irving Yalom, que ya lo mencioné este autor ayer,
ha desarrollado un inventario de base empírica constituido por una serie de factores de los mecanismos terapéuticos que operan en la psicoterapia de grupo y que mencionaré a continuación. Infundir esperanza, universalidad, transmitir información, altruismo, desarrollo de técnicas de socialización, comportamiento imitativo, catarsis, recapitulación correctiva del grupo familiar primario, factores existenciales, cohesión de grupo y aprendizaje interpersonal. El infundir esperanza, cuando hablamos de esperanza, aquí tenemos que hablar de la fe. Y la fe es una modalidad de tratamiento que es en sí terapéuticamente eficaz, tanto cuando el paciente tiene altas expectativas de ayuda como cuando el terapeuta cree en la eficacia del tratamiento. Aunque infundir y mantener la esperanza es crucial en todas las psicoterapias, cuando hablamos de fe es esa esperanza de que las cosas van a cambiar y para mejor. En el escenario grupal desempeña un papel excepcional. En todo grupo de terapia hay pacientes que mejoran, así como hay miembros que permanecen igual. Los pacientes suelen comentar al final de la terapia que haber presenciado la mejoría experimentada por los demás es un factor que les ha infundido gran esperanza con respecto a su propia mejoría. Y esto es algo que sucede mucho en los grupos tipo Alcohólicos Anónimos, que están dirigidos por las personas que abusan del alcohol y de otras sustancias. Se utilizan los testimonios de personas, ellos lo llaman em, no exalcohólicos o exadictos, sino personas que se encuentran en abstinencia, que se han recuperado para inspirar la esperanza a los nuevos miembros. La característica de la universalidad, muchos pacientes sienten una abrumadora sensación de aislamiento. Están secretamente convencidos de que su problema o su desdicha son únicas y que solo ellos tienen ciertos problemas o impulsos inaceptables. Muchas veces también tienen ese sentimiento de que ellos solos van a poder. Tales personas están a menudo socialmente aisladas y gozan de pocas oportunidades de intercambio social franco y sincero. En un grupo de terapia, especialmente en las primeras fases, los pacientes experimentan una fuerte sensación de alivio cuando se dan cuenta que no se encuentran solos con sus problemas, sino que por lo general experimentan un gran alivio cuando descubren que no están solos, que sus problemas son universales y que los comparten con otros miembros del grupo. Es decir, se siente un alivio para estas personas saber que no es el único que tiene el mismo problema, sino que hay otras personas que también están lidiando con la misma situación. Transmitir información. La transmisión de información tiene lugar en el dentro del grupo, siempre que un terapeuta instruye didácticamente a los pacientes sobre el funcionamiento mental o físico, o siempre que el líder u otros miembros del grupo dan consejos u orientación directa sobre problemas vitales. Aquí es una especie de consejería, aunque los grupos interactivos de larga duración generalmente no valoran el empleo de la educación didáctica o de los consejos. Otros tipos de grupos más bien basan su funcionamiento en lo que son los consejos o la instrucción, que es lo que nosotros en psicoterapia individual llamaríamos psicoeducación. La característica de altruismo, en todo grupo de terapia, los pacientes se ayudan mucho entre sí, comparten problemas similares, se ofrecen mutuamente ayuda, hacen sugerencias, se producen lo que es insight o darse cuenta de sus problemas y particularmente se tranquilizan unos a otros, es decir, que entre ellos se dan contención. Para un paciente que inicia la terapia, que se siente frustrado, desmotivado y que no puede ofrecer nada de valor a nadie, esa experiencia de ser útil a otros miembros del grupo puede resultar sorprendentemente gratificante. Y es una de las razones por las cuales la terapia de grupo incrementa con tanta frecuencia la autoestima.
Y además estas terapias de grupo también son complementarias a la psicoterapia individual, como es el caso de la terapia dialéctico-conductual. El factor terapéutico del altruismo es exclusivo de la terapia de grupo. Los pacientes sometidos a terapia individual casi nunca viven la experiencia de ser útil al psicoterapeuta. El acto altruista no solo potencia la autoestima, sino que también distrae a los pacientes que malgastan gran parte de su energía psíquica inmersos en esa rumiación obsesiva consigo mismos. El paciente que se encuentra atrapado en cavilaciones sobre sus propios sufrimientos se ven repentinamente obligados a serles útiles a otra persona. Debido a la misma estructura, el grupo de terapia fomenta la ayuda a los demás. Por otra parte, los grupos ayudan a desarrollar la socialización. El aprendizaje social tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales básicas. Es un factor terapéutico que opera en todos los grupos de psicoterapia. Aunque la naturaleza de las habilidades que se enseñan y el carácter explícito del proceso varían ampliamente dependiendo del tipo de grupo. El comportamiento imitativo resulta difícil calcular la importancia que tiene este comportamiento como factor terapéutico, es decir, que una persona que esté dentro de un grupo puede servir de modelo para las otras personas cuando hay avance. La investigación psicológica y social indica que los psicoterapeutas muchas veces subestiman la importancia de este elemento. Durante la terapia de grupo, los miembros se benefician de la observación de la terapia de otro paciente que tiene problemas similares a los suyos, un fenómeno que se denomina aprendizaje vicario, es decir, que también aprendemos por la experiencia que vemos y escuchamos de los otros. El otro elemento presente dentro de los grupos es la catarsis. Y la catarsis es esa necesidad de expresar y darle rienda suelta a las emociones. Es un factor terapéutico complejo que está asociado con otros procesos grupales, especialmente con la universalidad y la cohesión. Y recuérdense que el efecto catártico es un elemento también común de todas las psicoterapias individuales. El puro acto de dar rienda suelta a las sensaciones en sí mismo raramente promueve un cambio duradero en el paciente, aunque vaya acompañado de una sensación de alivio emocional. Lo que es de primordial importancia es compartir con los demás el propio mundo interno con el fin de ser aceptado en ese grupo. Ser capaz de expresar emociones fuertes y profundas y aún así ser aceptado por los demás es algo que pone en entredicho que seamos inaceptables o que nadie pueda sentirse capaz de querernos. El otro elemento es el de la recapitulación correctiva del grupo familiar primario. Muchos pacientes inician la terapia de grupo con una historia de experiencias sumamente insatisfactorias en el seno de su familia. Y más importante, recuérdense que el primer contexto de desarrollo humano que tenemos todos los seres humanos es la familia. Gracias a que la terapia de grupo ofrece una selección de posibilidades de recapitulación o resignificación, como se le dice en otros enfoques tan amplia, los pacientes pueden empezar a interactuar con los líderes o con otros miembros, tal cual como interactuaron en su día con sus padres y hermanos. Era lo que yo les explicaba ayer desde el enfoque psicodinámico, que en estos grupos tendemos a recrear esa vinculación que tenemos con con nuestros vínculos afectivos primarios, que usualmente es mamá, papá, hermanos o con las personas que no son significativas emocionalmente. En este tipo de grupo tendemos a replicar ese tipo de vinculación. Ahora, con respecto a lo que son los factores existenciales, uno de los enfoques existenciales para comprender los problemas de los pacientes postula que la lucha primordial del ser humano es aquella que tiene contra los hechos dados de la existencia, que son la muerte, el aislamiento, la libertad y la carencia de sentido. En ciertas clases de grupo de psicoterapia, especialmente
aquellos que trabajan con pacientes terminales o personas que padezcan alguna enfermedad de tipo crónica que ponen sus vidas en peligro o en los grupos de duelo, tales hechos existenciales desempeñan un papel central en la terapia. En el caso de las terapias del duelo, pues el énfasis estaría en el proceso de la muerte y la carencia de sentido o la búsqueda de sentido a la existencia. Incluso los grupos de terapia estándar se ocupan considerablemente de las preocupaciones existenciales, si el líder del grupo está bien informado y es sensible a estas cuestiones. En el curso de la terapia, los miembros empiezan a darse cuenta de que la orientación y el apoyo que puede recibir de los demás tienen un límite. Se dan cuenta de que es en ellos en quienes recae la responsabilidad final de la autonomía del grupo y de la forma en que debe vivir su vida. Esto quiere decir que aprenden que, aunque se pueda estar cerca de los demás, existe, no obstante, una inevitable soledad propia de la existencia. Es decir, que aunque estemos acompañados de los demás y aunque podamos aprender de los demás, finalmente la experiencia la tiene que internalizar e integrar la misma persona. A medida que van aceptando algunas de estas cuestiones, aprenden a enfrentarse a sus limitaciones con mayor franqueza, responsabilidad y valor. En la psicoterapia de grupo, la relación sólida y confiada entre los miembros, el encuentro básico íntimo, tiene un valor intrínseco, ya que proporciona una presencia y un estar con frente a las duras realidades existenciales. Con respecto al elemento cohesión, la cohesión del grupo es una de las características más complejas y absolutamente esenciales de una psicoterapia de grupo exitosa. Y yo diría, más que de la terapia de grupo, la cohesión en el funcionamiento con cualquier grupo en particular. La cohesión grupal se refiere al atractivo que los participantes ejercen sobre el grupo y sobre el resto de los miembros. Los miembros de un grupo cohesivo se aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a formar relaciones significativas en el seno del grupo. La investigación indica que los grupos cohesivos logran mejores resultados terapéuticos. Al igual que sucede en la psicoterapia individual, es la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente lo que cura. Es decir, recordemos lo que es la relación terapéutica o esa relación transferencial. La cohesión es esa versión paralela en el seno de la terapia de grupo de dicha relación terapeuta-paciente. La mayoría de los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, han sufrido una historias de poca o de tristes pertenencia. Con anterioridad, nunca se han sentido un miembro valioso ni participante en ningún tipo de grupo, por lo que la pura gestión exitosa de una experiencia de terapia grupal resulta por sí misma curativa. Y es más, el comportamiento social exigido a los miembros para gozar de la estima de un grupo cohesivo también resultará adaptativo para el individuo en la vida social que mantiene fuera de grupo. Es decir, que esas habilidades sociales que se logran dentro de estos grupos terapéuticos también son aprovechables en otros espacios que no están relacionados con el grupo. Otro elemento es el aprendizaje interpersonal. Este se considera que es un factor terapéutico complejo y poderoso. Las relaciones interpersonales influyen de manera profunda en la conducta de toda persona. Recuerden que los seres humanos somos seres sociales por esencia. Por naturaleza, los seres humanos tienden a asociarse con sus semejantes, formando grupos con características, elementos y funcionales específicos que van a variar según el tipo particular de agrupación. Me gusta ver este aspecto del aprendizaje interpersonal o cómo los demás influyen en nosotros, tal cual así como funciona el algoritmo de las redes sociales. Si nosotros tenemos afinidad con un tema, pues ese va a ser quizás el algoritmo que predomine. Si de casualidad se llega a filtrar algún contenido que no sea tan afín a lo que nosotros somos o lo que nosotros
queremos o nuestros intereses, nosotros tratamos de desecharnos, que vamos a buscar aquellos contenidos o aquellas personas, en este caso de grupo, que sean más afines con nosotros. En la psicoterapia de grupo se proporciona a cada miembro un conjunto único de interacciones interpersonales que debe explorar, experiencias emocionales correctivas. La terapia viene a ser una experiencia emocional y correctiva. Los pacientes deben experimentar algo intensamente, pero asimismo deben entender las consecuencias de dicha experiencia emocional. En este sentido, el trabajo terapéutico consiste en una secuencia alterna de, en primer lugar, experimentación y expresión del afecto, y en segundo lugar, el análisis y comprensión de dicho afecto. Franz Alexander, que además es uno de los autores que basó su teoría en la psicosomática, introdujo el concepto de experiencia emocional correctiva en 1946, con objeto de que lo ayuden. El paciente debe sufrir una experiencia emocional correctiva adecuada a la reparación de la influencia traumática de experiencias previas. Estos principios básicos de la psicoterapia individual, es decir, la importancia de una experiencia emocional intensa y el descubrimiento por parte del paciente de que sus reacciones son inapropiadas, son igualmente decisivas para la psicoterapia de grupo. El escenario grupal, de hecho, ofrece muchas más oportunidades para la génesis de experiencias emocionales correctivas, ya que contiene una gran cantidad de tensiones intrínsecas, así como múltiples situaciones interpersonales ante las cuales debe reaccionar el paciente. Para que las reacciones inherentes a un escenario grupal se traduzcan en experiencias emocionales correctivas, son necesarias dos condiciones: que los miembros deben considerar al grupo lo suficientemente seguro y capaz de prestarles apoyo como para estar dispuestos a expresar las diferencias y tensiones básicas sin que eso se transforme en un conflicto. Debe existir el feedback y la franqueza expresiva suficiente como para enfrentarse eficazmente a la realidad. Y este feedback y esta franqueza expresiva van marcada por la asertividad. No es decir lo que se nos ocurre por decirlo, sino desde una postura de la asertividad. Decir lo que nos molesta, pero sin hacer sentir o sin lastimar a otros, pero haciendo del conocimiento de los otros nuestro malestar. Ahora bien, dentro de lo que es la psicoterapia grupal, es importante construir los cimientos de ese grupo. En este sentido, hay que evaluar las limitaciones clínicas. Y esto tiene que ver con evaluar hechos vitales o cosas que no se pueden cambiar, tienen que incorporarse en la estructura del grupo del modo más terapéutico posible. Existen los factores extrínsecos y esto tiene que ver con las cosas que el terapeuta puede cambiar para elaborar la estructura grupal óptima, dadas las restricciones de las limitaciones intrínsecas. Para establecer el grupo también hay que definir la estructura básica del mismo, es decir, identificar la población de pacientes con, perdón, las que se va a trabajar, el apoyo del personal especialista que se requiere, las limitaciones de tiempo generales, la duración del tratamiento, la meta general del tratamiento. Por otra parte, para que se constituya en un buen grupo o en un grupo sólido, debe realizarse la formulación de los objetivos específicos para el grupo, que deben ser apropiados o deben ir en coherencia a la situación clínica, es decir, al tipo de población con las que estemos trabajando, que sean realizables dentro de las limitaciones temporales y que sean adaptados a la capacidad de los miembros del grupo. Por otra parte, hay que determinar el escenario y el tamaño exacto del grupo, es decir, establecer el marco temporal exacto del grupo, la frecuencia de las sesiones, el número de las reuniones, que
estos elementos que les estoy escribiendo es parte de lo que ustedes deben especificar también en sus propuestas. El número de las sesiones o el número de las reuniones, la duración de la existencia del grupo, si es un grupo permanente, si es un grupo temporal, cuánto se reúne. La utilización de si es un grupo abierto, es un grupo cerrado. También para establecer o consolidar ese grupo se debe decidir sobre el empleo o no de un coterapeuta. Recuérdense que se los dije ayer, en las psicoterapias grupales, un solo terapeuta no es encargado, sino que pueden haber dos o más terapeutas. Por eso hablamos aquí del terapeuta, coterapeuta, como en esos planes de intervención hablé de un facilitador y un cofacilitador. También es importante combinar la terapia de grupo con otros tratamientos cuando sea necesario. Es decir, que si hay alguna persona que tenga una situación particular que amerite tratamiento individualizado, perfectamente puede hacer su psicoterapia grupal combinado con su psicoterapia individual o tratamiento farmacológico en el caso que lo requiera. Se hace la selección también de los pacientes de psicoterapia de grupo. Podemos utilizar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Me voy a basar en lo que son los criterios de inclusión, que es que los miembros tengan capacidad para realizar las tareas del grupo, motivación para participar en el tratamiento, que las áreas problemáticas sean compatibles con los objetivos del grupo, que tengan compromiso de asistir a todas las sesiones de grupo y permanecer durante todo el plan o toda la propuesta. También se preparan a los pacientes para la psicoterapia de grupo. ¿Cómo es eso? Se les explica la finalidad de la preparación pregrupal, se explican los principios de la terapia de grupo, se describen las normas de conducta adecuada en el grupo. Eso es tal cual como cuando hacemos los talleres y decimos, bueno, las normas de este taller son no usar los teléfonos celulares, utilizar las normas de cortesía. Si empezamos a las 8 de la mañana y tenemos un refrigerio, un break estimado a las 10 de la mañana, terminaremos aproximadamente, no sé, a las 2 de la tarde, una vez que hayamos finalizado tal, en los grupos deben existir esas normas. Además, se establece un contrato sobre la asistencia regular al grupo terapéutico, aumentar las expectativas sobre la utilidad del grupo, prever problemas iniciales y minimizar su impacto. Ahora, ¿cómo se prepara al grupo eh, para su desarrollo? Esto ocurre o se produce durante los primeros 5 o 10 minutos de cada sesión en los grupos. Si son pacientes que están internos, si durante los 30 a 35 minutos de la entrevista de admisión para los grupos de pacientes externos, esto es cuando trabajamos con grupos que estén en instituciones o en hospitales. Se orienta a los pacientes sobre el horario, ubicación, composición y objetivos del grupo. Casi siempre estas propuestas de las psicoterapias grupales parten de esas que se realizan en hospitales psiquiátricos o en centros de rehabilitación de pacientes que tienen adicciones. Se describe una sesión grupal típica en términos claros, concretos y de apoyo. Se establece un acuerdo sobre la asistencia y la conducta apropiada en el grupo. Si se trata de un grupo en curso, proporcionar la descripción de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en el grupo. Pueden hacerse resúmenes de tipo escrito o uno de los miembros hace un resumen oral de lo que se abordó en la última sección. Se advierte de los problemas iniciales más corrientes, sensación de exclusión, desánimo por la falta de cambio rápido, que estos serían los principales o los elementos de cambio, la frustración por no ser siempre capaz de hablar, mantener los límites temporales del grupo de psicoterapia. En este sentido, el terapeuta debe garantizar que las reuniones de grupo tengan lugar en intervalos regulares y programados. Esto es igualito que una psicoterapia individual.
estos son los elementos del encuadre. Los elementos del encuadre tienen que ver con el horario, la frecuencia, cuál es el tiempo de cada sesión. Igual se da este proceso en la terapia de grupo. Por eso se habla de esos intervalos regulares y programados, iniciar y finalizar cada reunión puntualmente. No es que se va a iniciar a una hora y eso no va a tener fin, sino que al igual que en el proceso de psicoterapia individual, bueno, empezamos a las 8 y terminamos a las 10. Pedir que los miembros lleguen con puntualidad y permanezcan en la sala de reunión durante toda la sesión, advertir al grupo de las próximas ausencias o de cambios de programa, discutir abiertamente la tardanza o las sesiones a las que se ha faltado. Esto igualmente se hace en la terapia individual, donde uno se le señala al paciente: oye, he observado que tú durante las últimas 3 sesiones te has conectado 10 minutos después a la hora que acordamos. Si es una persona que falta, bueno, he observado que tú has faltado o has llegado media hora tarde a las sesiones. Recuerda que la hora de inicio de estas sesiones son a tal hora. Proporcionar la continuidad entre las sesiones, recordando discusiones previas, advirtiendo cómo han cambiado los miembros a lo largo del tiempo, observando interacciones nuevas y diferentes en el grupo. Para que todo esto funcione, es importante que como psicólogos que se dediquen a la terapia grupal desarrollen una serie de destrezas que, si bien es cierto, las desarrollamos cuando hacemos abordajes o psicoterapia individual, debe tenerse mucho más presente cuando se hacen terapias de grupo, solo que no estamos atentos a un solo proceso, sino a muchos procesos. En este sentido, es importante considerar lo que es la escucha activa. Esta escucha activa es prestar atención no solamente a los aspectos verbales, sino también a los aspectos no verbales de la comunicación, siempre con el afán de observar para utilizar esto al momento de intervenir. No juzgamos ni evaluamos. El parafraseo, esto se refiere a que nosotros podamos, como su palabra lo dice, parafrasear o traducir lo que el paciente ha dicho o el participante para poder clarificar su significado. La clarificación es captar la esencia de un mensaje a nivel de sentimientos y de pensamientos, simplificando las afirmaciones de la persona, centrándose en el núcleo del mensaje. La síntesis es agrupar los elementos importantes de una interacción o sesión. Las preguntas, saber formular preguntas abiertas, evitando las del sí o no, y que conduzcan a la autoexploración del qué y cómo de la conducta. Otra de las habilidades es la interpretación, esto es, ofrecer posibles explicaciones sobre ciertos pensamientos, sentimientos y conductas. Está la habilidad de la confrontación, que esto es retar a los miembros a observar las diferencias o las discrepancias existentes entre sus palabras y acciones o entre sus mensajes verbales y corporales, mostrar la información o los mensajes conflictivos. El reflejo de sentimientos, que es proporcionar ánimo y refuerzo. La empatía, que no es solamente que nos pongamos en los zapatos del otro, sino también identificar con las personas, asumiendo sus marcos de referencia. Esto va a potenciar la confianza en la relación terapéutica, comunicar la comprensión y animar a profundizar la exploración. La facilitación, que es abrir una comunicación clara y directa en el grupo, ayudando a los miembros a asumir más responsabilidad en la dirección del grupo. La iniciación, que es promover la participación e introducción de nuevas direcciones en el grupo. Está la definición de metas, que consiste en planificar metas específicas para el proceso grupal y ayudar a los participantes a definir metas concretas y significativas. Esto es que se va estableciendo con los miembros del grupo esos objetivos.
La evaluación, vamos evaluando el proceso grupal continuo y la dinámica, no solamente grupal, sino también la individual. Además, otra de las destrezas es la capacidad de realizar feedback. Esto es expresar reacciones concretas y honestas basadas en la observación de la conducta de los miembros. Esto va a permitir ofrecer una perspectiva externa de cómo es percibida una persona por los demás, además de que aumenta la autoconciencia de la persona. Está la destreza denominada sugerencia, que es ofrecer consejo, información, dirección e ideas para una nueva conducta. Esto va a ayudar a los miembros a elaborar cursos de acción o a generar pensamientos alternativos. Está la destreza, muy importante, la protección, es decir, salvaguardar a los miembros de riesgos psicológicos innecesarios del grupo. Hay que prevenir a los miembros de los posibles riesgos de la participación grupal, reducir estos riesgos. La apertura propia es revelar las reacciones propias ante acontecimientos acaecidos en el grupo en ese mismo instante. Esto facilita los niveles más profundos de interacción grupal, crea confianza, modela formas de revelar aspectos propios. Esta apertura propia tiene que ver con que nosotros nos demos cuenta de nuestras propias reacciones y se las hagamos saber al grupo. Ah, estoy sorprendida, estoy conmovida, estoy motivada. A esto me refiero con esta destreza. El modelado es esa capacidad para mostrar conductas deseadas a través de la acción. Hace rato hablé del aprendizaje vicario y nosotros también como psicoterapeutas grupales podemos ser modelos de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos esto? Proporcionando ejemplos de conductas deseables, inspirando a los miembros a desarrollar todo su potencial. Está la destreza denominada vinculación, que esto es conectar el trabajo que ejecutan los miembros con los temas comunes del grupo. Esto va a promover las interacciones de persona a persona, favoreciendo el desarrollo de la cohesión. Está la destreza del bloqueo, que esto es intervenir para parar la conducta contraproducente del grupo. Y esto tiene como finalidad proteger a los miembros, fomentar la fluidez del proceso grupal y esto es una estrategia para evitar conflictos y al final daños. Recordemos siempre que va a prevalecer el bienestar de cada una de las personas, pero sobre todo el bienestar grupal. Y la finalización se debe preparar al grupo a cerrar una sesión o a finalizar su existencia. En este caso, se ayuda a los miembros a asimilar, integrar y aplicar el aprendizaje a las situaciones cotidianas, así como cuando cerramos las sesiones de terapia individual. Bueno, ¿qué te llevas de hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Con qué te quedas? Igual cuando hacemos las terapias de grupo es importante hacer el feedback con cada uno. ¿Qué aprendiste de esta sesión donde trabajamos específicamente tal cosa? Puede ser en una frase, puede ser en una palabra o qué te llevas de esta sesión. Y trabajamos la finalización, pues partiendo de que muchas de las psicoterapias grupales también tienen un tiempo estimado y si se cumple el objetivo o la meta general, pues debemos darle la finalización a este trabajo de grupo. Con esta descripción teórica, que es la continuación de la de ayer, tienen los aspectos teóricos que requieren para fortalecer sus informes técnicos que corresponden al momento 3 y damos por culminada esta clase. Si tienen dudas, quedo a sus órdenes para consultas, tanto en este momento como a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual. Quiero que sepan que hasta ahora no han realizado ninguna modificación de fechas. La universidad está trabajando en modalidad remota. Todavía no tenemos actividad presencial, dado que se están evaluando todavía los daños, si hay daños o no.
en las infraestructuras y para preservar la integridad física pues de todo el personal y también por orden del Ministerio de Educación Superior no se retoma la presencialidad y en teoría están suspendidas las actividades. Pero como esta es una modalidad online, seguimos con la flexibilidad. Muy ciertamente se reúnan las autoridades rectorales y en lo que tengan algún lineamiento formal, ténganlo por seguro que se les haremos saber a través del foro de anuncios. Si alguna tiene dudas, que veo que se conectaron luego de que se inició la sesión, este es el momento para aclarar sus dudas. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues básicamente mi duda sigue siendo la misma de ayer. Yo esta mañana me comuniqué con algunos canales de la universidad y efectivamente me indicaron que en modalidad online, pues las clases seguían sin ninguna variación. Y es en cuanto al tema de la actividad del módulo 5 que la fecha sigue siendo igual. Sea, de que se supone que lo tenemos que entregar en estos días, esas actividades. El primero, creo, el primero o el dos, no estoy muy segura. Pero bueno, para ustedes poder avanzar aquella, tienen que hacer esta que corresponde al momento 3. Si se fijaron en el cintillo, dice la versión preliminar. Para la versión 5, una vez que ustedes hayan entregado conmigo y yo les vaya corrigiendo, pueden acceder al módulo 5, que yo supongo, una vez que cerremos este momento, van a iniciar con el otro tutor que tiene a cargo el módulo siguiente, que creo que es el mismo que tuvieron en el módulo 3. No, perdón, en el módulo 2. Ok. Bueno, igual, de igual manera me imagino que nos irán indicando a medida que pasen los días, ¿no? Sí, seguramente, porque han emitido lineamientos solamente para algunas modalidades. En el caso de diplomados, aún no han hecho modificación de fecha. Sin embargo, existe la flexibilización dadas las consideraciones de todos, aunque afortunadamente no tenemos o tenemos muy pocos estudiantes con afectaciones de tipo estructural, pues la mayoría de los estudiantes, como todos, tienen o han manifestado malestar físico, emocional relacionado con la situación que estamos viviendo y en base a ello, pues ellos estarán tomando en cuenta sus decisiones para la flexibilización de fechas. Hola, buenas tardes. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Ajá. Marjorie González. Bueno, sí, al igual que mi compañera, yo tenía la misma duda porque me llegó una notificación, vence en el día primero, pero estuve leyendo que efectivamente para poder entregarla ya tenían que estar las correcciones del momento 3. El profesor es Marconi, yo tengo una clase con él que se llama Investigación Aplicada y yo le escribí por ahí por interno, pero todavía no he logrado contactarme con él. Si en algún momento me responde o sea algo, igual le aviso a mis compañeros. Pero Sí, sí, también mi preocupación es la misma porque las actividades son tres y vencen del 1 al 3 de esta semana. sí, de todas maneras, seguramente vaya a haber extensión de actividades precisamente porque para hacer el módulo 5 tienen que haber culminado este módulo, que ya con esta es la segunda clase en vivo, ya aquí tienen los insumos para hacer sus avances, ya ustedes han ido trabajando en el momento 1 y en el momento 2. Van a revisar la guía, el trabajo que está. Déjenme buscarlo, que supongo que es el mismo que se les facilitó para el momento anterior. Ya les digo. De hecho, están los títulos aprobados, yo los revisé. El ejemplo del momento 2, ustedes los van a tener, lo tienen ya en los recursos de la unidad y en este momento 3 deberían ya tener, por supuesto, su portada institucional con el título que se les aprobó, su índice general,
En este caso, veo que lo que se va a incorporar es la introducción, el resumen, el abstract, porque ya ustedes deben haber tenido la descripción del contexto, el desarrollo de la ejecución, ahora van a hacer el desarrollo de la propuesta. En este caso, el desarrollo de la propuesta es el plan de acción, que es el programa de intervención que ustedes van a desarrollar como tal, las estrategias de intervención, la factibilidad, las conclusiones y las referencias. Por eso dice la tarea que es la versión preliminar. Y en su versión preliminar van a incorporar las correcciones que le han hecho los otros tutores, tanto en el momento 1 como en el momento 2. Si se entiende este lineamiento, o sea, lo que hemos ido haciendo en los distintos momentos es una versión más completa y más avanzada de cada una de las que ustedes han entregado. Sí, Ok, perfecto. Yo creo que con eso tienen ya todos los insumos para ustedes hacer sus propuestas y entregarlas a más tardar el martes que viene, que sería 7 de julio. ¿Ok? vale, profe, A- muchas gracias. Gracias, Aparte de profesora. aparte de la fecha, ¿tienen alguna otra duda? De todas maneras, escuchen la grabación. Al inicio especifiqué cuál era el número de palabras que tenía el resumen, que está en español, después está en inglés, las palabras claves, entre otros elementos. Ok, siendo que no hay más duda, entonces damos por finalizada esta segunda clase en vivo del módulo 4. Que tengan feliz tarde y mucho éxito en sus trabajos. Gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias, profesora. A la orden.